Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, querida audiencia, en el horario que nos están escuchando, por todos los medios posibles que nos van a escuchar. Así que gracias una vez más por conectarse con nosotros. Estamos muy felices de poder tener un programa más de Fundamentos. Hoy tenemos un programa muy especial porque ustedes saben que una vez al mes tenemos el programa donde las mujeres están gobernando. ¿Se podría decir eso? Polémica, Rebeca, Un polémica. poco polémica, ¿verdad? ¿Por qué te pones polémica, Rebeca? Y porque justamente estoy así sintiendo la unción tal vez, ¿verdad? No, mentira. Bueno, En esta temporada del año. en esta temporada del año. Ese es el asunto. Creo que es la temporada del año. Y hoy tenemos un programa muy especial porque hicimos, como diría la juventud de hoy en día, un crossover, ¿verdad? Sí, Que es una... ¿Cómo se diría eso, Ato? Colaboración. Bueno, así que voy a saludar oficialmente. Hola, Ato, ¿cómo estás? Buen día, buenas noches, buenas tardes, como dijiste. Es un gusto estar en un Fundamentos más de mujeres y con un invitado especial hoy, por fin. Así mismo. ¿Quién es nuestro invitado especial, Ato? Jorge Espínola, futuro señor Espínola, ¿verdad? Futuro. Pronto va a casarse con Pauli Gamarra, que también le mandamos un saludo, espero que lo escuche. Está escuchando, sí, se levanta. Escucha Bueno, más que yo, él- fundamento ella. ¿Por qué dijimos que tenemos una colaboración, Rebeca? Porque hoy tenemos a Jorge, que es el conductor de Inadecuados. Así Para mismo. los que no conocen, pueden ir a Radio MQB Sí. y ahí van a conocer todos los temas polémicos, así que, pero muy necesarios, ¿verdad? Que, Sí. que despiertan la conciencia del pueblo cristiano Así y mismo. católico también, que de repente nos escuchan. Y bueno, un gusto tenerte, Jorge, con nosotras hoy. Muchas gracias, Anto. Gracias, Paz Rebe, por la invitación. Pero quiero aclarar nomás que antes de ser de Inadecuado, soy de Fundamentos. No, eso O sí, sea, ¿verdad? estamos en Sí. Fundamentos estamos hace 6 años Sí, aproximadamente. O sea, ya sabe. tenemos nuestros años acá. Sí. Así que para mí es un gusto, me siento en casa y más con ustedes. Gloria Importante al- que mencione eso porque no Sí. hay que decir que solo las mujeres gobiernan, pues, Rebeca. Exacto. Claro, el pastor Fede está Entonces dejar escuchando. muy en claro Cristian que estaría de en- acuerdo, por el pastor Fede se va a tropezar. si que en escucha. realidad Jorge ya tiene sus años, ¿verdad? Exactamente. Como pionero, conductor, productor, todo Así de mismo. Fundamentos. Bueno, aprovechando que mencionamos a Fundamentos, es un gusto también que nos escuchen a través de Obedira. Sí. Y también pueden seguir a Radio MQB en las diferentes plataformas, Sí. en Twitch, en Instagram, X, Facebook, Sí. YouTube, TikTok. Entonces nos encuentran ahí. También a Radio Obedira pueden estar comentando, que más adelante vamos a leer los mensajes. Así mismo. Y a destacar una vez más, un año más que estamos con Radio Bedira, para mí es un placer. Sí. Y algo que quiero destacar en especial, la vez pasada estuvimos con el pastor Fede en el interior del país, en Paraguarí. Y muchas chicas se acercaron a nosotras, estábamos con Romy, y nos dijeron que constantemente escuchan Fundamento, todos los sábados, tanto Qué cuando están hermoso. los varones Se como cuando escucha estamos las muchísimo. mujeres. Y eso me alentó tanto, y eso es gracias a Radio Obedira. Así Sí, que quiero gracias, realmente Obedira. destacar la presencia de Radio Obedira en el interior del país, en todo el país, ¿verdad? Pero en especial demasiado me pone feliz que la gente del interior del país pueda también Amén. escucharnos. Así que Amén. gracias Qué también y hermoso. saludos para los hermanos que están en el interior del país, porque es un gusto poder estar de alguna manera conectados con ellos, ¿verdad? Así. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial porque estamos en ¿cómo se dice? En una temporada muy especial, ¿verdad? Sí. Y alrededor de esta temporada hay muchos mitos. Por eso nuestro programa de hoy se llama Mitos sobre la Navidad. Sí, y está muy interesante, les alentamos que se queden hasta el final. Así Sí. mismo, sí, porque en Lo más realidad... candente para el final. Sí, eso va a estar buenísimo. Porque realmente es un tema súper necesario y nosotros lo que queremos hacer con este programa es madurar siempre la conciencia del cristiano, ¿verdad? Siempre decimos, de alguna forma queremos despertar la conciencia del cristiano para que el cristiano vaya y medite y profundice mucho más de lo que tal vez en un programa de radio o una hora de charla puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, creemos súper necesario poder hablar de este asunto. Por eso se llama los mitos sobre la Navidad, porque alrededor de eso hay muchas cosas que están, digamos, tal vez ahogando muchas veces la Navidad, ¿verdad? Así que para eso nosotros queremos realmente destacar que esta es una celebración de este periodo, ¿verdad? Ya varios años, ya en el calendario mundial, digamos, por lo menos en la mayoría de las culturas se celebra la Navidad. Entonces nosotros queremos llegar tal vez a lo más, en lo posible, en todas las aristas que dan alrededor de esto, genera muchas veces esa suspicacia tal vez, o temores,
o tal vez muchas veces ese, digamos, ese actuar de una manera libre, ¿verdad? Por eso es que justamente queremos ahondar en la parte de la conciencia. Para Así que- aclarar, Paz, que estamos hablando de la festividad más importante de Occidente Ujú. y probablemente una de las temporadas que más debates generan, sobre todo entre los cristianos. Tienes que entrar nomás en las redes sociales ahora mismo, poner en tu buscador Navidad pagano y ahí te van a salir todos los debates que hay Así sobre ese tema. mismo. Entonces vamos a ir entonces la primera parte. Dice el primer mito que normalmente siempre se aboga en contra o tal vez a favor, ¿verdad? De la Navidad es que la Navidad tiene raíces exclusivamente paganas. ¿Qué nos vas a decir con respecto a eso, querido? Bueno, Jorge? primeramente quiero señalar el aspecto de la coherencia, porque si nuestra intención es desechar todo lo que es pagano, entonces tenemos que desechar un montón de cosas. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el origen histórico de Jerusalén, no es un origen jehovaniano, hebreyano o cristiano. Es Como un tal. origen pagano, cananita. De hecho, si le leemos a los profetas, el Señor siempre le recuerda a Israel Sí. que ustedes eran un pueblo pagano. Abraham sale ¿de dónde? De un pueblo pagano. Así mismo. Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, según el Nuevo Testamento, en boga de las palabras propias de Jesucristo, es una nación que pertenecía a el centro pagano de Canaán. Ujú. Entonces, en ese sentido, tenemos muchas cosas que son paganas, entre comillas, dentro del cristianismo, pero que no por eso podemos desecharlas. Así mismo. A ver, ¿qué es pagano? ¿Qué es algo al cual podemos etiquetar de pagano? Bueno, sencillamente quiere decir que algo no es de origen cristiano. Eso significa que algo es pagano. Quizás tenga relación con la idolatría, un culto a un falso dios, pero lo pagano esencialmente es algo que no tiene origen, quizás, para ser un poquito más global, judeo-cristiano. O espiritual, se podría decir. Claro, espiritual siempre en torno a la espiritualidad judeo-cristiana. exactamente, Judeo-cristiana. sí. Entonces, en ese sentido, yo les puedo preguntar a ustedes, Paz, ¿vos sabés que el diseñador de tu ropa o la procedencia de tu ropa es de origen cristiano? ¿Lo hizo un pastor, Rebeca una usa ropa pastora? diseñador, chica, atenta a eso. Lo hizo un pastor, ¿verdad? Ahora Para que yo pueda usar Claro, lo tiene que hizo haber un hecho pastor, se ¿verdad? oró, se ayunó, por eso las redes sociales son de origen cristiano, lo Claro. hizo un científico, un ingeniero, un Sí. informático cristiano. No. Después de ayunar 40 días salió. Claro, totalmente. Sí. Se oró, Jesús le reveló un sueño. Después hacer la No. ayuda a Daniel. Ah, sí. también. El ayuno de Daniel, por supuesto. ¿En qué parte de la Biblia Jesús su Facebook? No sé. Claro. O sea, siempre quiero recurrir en primera instancia a la coherencia. El término teología, Paz, que es, yo no sé quién satanizaría la teología. Espero que lo que nos estén escuchando no satanicen la teología. Y De es lo hecho, que se escuchan apelamos. fundamentos. Sí. Aman la teología y la apologética, Sí. se supone. Bueno, Sí. el concepto teología y apologética son términos paganos. Mm. Apologética no aparece por primera vez en 1 de Pedro 3:15. Ujú. Aparece por primera vez en los escritos del pagano Platón, Así es. refiriéndose a todas aquellas cosas o ideas que tienen relación con la espiritualidad, lo inmaterial o los dioses. Así mismo. De ahí viene el concepto teología. Ahora, el concepto apologética aparece por primera vez en los antiguos tribunales de justicia griegos, en donde a vos se te acusaba de algo, entonces vos Claro, tenías que hacer una defensa. apología, es decir, Claro. una defensa legal Así mismo. hacia todos aquellos que te daban una acusación. Entonces, tantas cosas hay que son paganas. Así mismo. El griego koiné, que es el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, no es un término Sí. o un idioma, una jerga cristiana Sí, hebrea. Donde No, lengua y esas cosas no. claro, es helenista. Helenista de Helena de Troya, así. pagano griego. Así. Entonces, en ese sentido, vemos que en la Biblia aparecen cosas, se usan cosas. Nosotros como cristianos utilizamos cosas que son de origen pagano y no estamos haciendo un desastre Claro, por eso. Pero nos exactamente. molesta la Navidad. Sí. La Navidad en particular nos molesta Sí. y eso es algo bastante interesante y a mí la verdad me intriga y es Sí. parte de una de mis tareas investigar quién popularizó la idea de que la Navidad es pagana. Sí, por eso es que nosotras con los programas de las mujeres siempre queremos hablar, como nosotros somos un poquito más, en ese sentido las mujeres tienen su capacidad, digamos, emocional, queremos irnos al corazón de esto. ¿Cuáles son las actitudes que nos llevan a satanizar la Navidad? Maltratarle a tu hermano por eso. Así mismo, ¿verdad? Porque, como vos dijiste, es notable cómo lo que más hay en este tiempo, lo que hacen por lo menos el ambiente cristiano evangélico como tal, es dedicarse a hablar mal de la Navidad.
Impresionante. Es impresionante. Entonces, eso es lo que queremos ir un poquito desglosando. Ahora, Y creo que tanta gente, perdón, Sí. creo que tanta gente empezó a hablar en contra de la Navidad que hasta se hizo famoso un muñeco Sí. simpático, el Grinch, Eh. ¿verdad? De tanta publicidad, o sea, están Sí. las personas que de verdad no les gusta la Navidad por seguramente razones varias, pueden Sí. dejar en los comentarios y vamos a estar orando por ustedes. Amén. Pero Con amor, por favor. Pero bueno, hasta se hizo una Sí. marca, por decirlo de alguna manera, por esas personas que odian Claro, la el cristiano Navidad. Grinch. Sí. el cristiano Grinch, ¿verdad? Que en esta temporada sale de su cueva para Sí. empezar a atacar a sus hermanos. Y el tema del debate, siempre este debate está personalizado. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no ataco una idea, siempre voy a atacar a los cristianos que celebran la Navidad. sí mismo. Dentro de un rato vamos a entrar en la parte reflexiva, Romanos capítulo 14, Sí. la conciencia débil, Sí, que es un sí. temazo, creo que la parte final. Entonces, otra cosa, Paz, que justamente estábamos hablando antes de empezar el programa, es la procedencia de estas críticas. Y yo les desafío a los hermanos que están viendo todas estas críticas que pueden ver en las redes sociales, en los medios, en YouTube, etcétera, investiguen la procedencia de esas críticas. Sí. Y siempre son sectas, como estuviste mencionando, Así mismo. adventistas, Sí. movimiento apostólico proféticos, neopentecostales Sí. y judíos mesiánicos, Sí. quienes usualmente empiezan a impartir estas Sí. críticas. Pero teólogos serios, Sí. amparados por la academia, Sí. usualmente ni ahí están. Sí. Acá, por ejemplo, tenés un libro, Paz, que es de Justo L. González. Sí, así mismo. Él es Voy un a historiador mostrar. de la Universidad de Cambridge. Sí. Voy a mostrar Vos para estuviste los que no leyendo están este viendo. material y puedes hablar y dar Sí. fe de su rigor Justo académico. González ya siento que es mi profesor porque tantas cosas ya aprendí con él. La Navidad, Genio. origen, significado y textos. Así Ahora, ¿qué mismo. hace él? ¿Sataniza la Navidad? No, te habla la Navidad, Sí. lo cristianiza y hace una reflexión final. Eso Sí, hace. así mismo. Y es lo que deberíamos hacer todos. O sea, no hay rigor intelectual en estas críticas. Mi intención no es ofender a nadie, Sí. pero siempre hablamos y hacemos alusiones a un origen histórico, Sí. pero siempre se carece de fundamentos históricos. Así mismo. Entonces lo que pedimos para los que estamos haciendo, están escuchando y van a continuar, que realmente estén abiertos Claro. a poder escuchar. Y si ustedes consideran que hay cosas que refutar, pues bien, que lo hagan, ¿verdad? Que lo hagan con, como decís, con datos históricos, con bases bíblicas y con actitudes, por sobre todo, espirituales y no carnales, ¿verdad? Ahora, se dice que el 25 de diciembre, uno de los motivos por el cual no se puede celebrar, este es el argumento, no se puede celebrar la Navidad porque realmente el 25 de diciembre no nació Jesús. ¿Qué tenemos para decir de eso? Bueno, no tenemos una fecha exacta bíblicamente hablando, exegéticamente hablando, en torno al nacimiento de Jesús. Hay especulaciones. Sí. Los que estudian este tema Claro. saben las diferentes fechas posibles en las que puede haber Los nacido. calendarios, la forma de... Exactamente. Exactamente. Miguel Núñez, por ejemplo, dice que Sí. es muy poco probable que haya nacido en esta temporada, pero Sí. aún así eso no es un problema. La Navidad no busca establecer una cronología al nacimiento de Jesús, busca una conmemoración Sí. que tiene que ver con su encarnación, con su nacimiento, y eso está conectado al Evangelio, porque si Jesús nació, si Jesús se encarna, lo hace para morir por nuestros pecados. Sí. Y eso es algo muy importante. No está específicamente en la escritura que debemos celebrar la Navidad. Eso te lo van a decir allá afuera. Ese es otro ¿En de los qué argumentos. parte Sí. de la Biblia dice que vos tenés que celebrar Sí. Navidad? Bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice que tenés que celebrar tu cumpleaños? Bueno, ¿Verdad? otra vez a la parte de la coherencia. Pero esto tiene que ver con Jesús, te van a Sí. decir. Bueno, en ninguna parte, tenés Sí. razón. Pero estas personas usualmente confunden sola escritura Mm. con soloísmo bíblico. Así mismo. Ellos dicen, yo soy sola escritura. Y si la sola escritura me dice a mí que no se registra, no hay registro en la Biblia de que se celebra la Navidad, entonces yo no tengo que celebrar la Navidad. Bueno, ese es un argumento erróneo. Sí. Sola escritura no quiere decir que absolutamente todo en la vida cristiana tiene que estar explícitamente en la Biblia. Así mismo. Eso es soloísmo bíblico. ¿Qué Sí. es el soloísmo bíblico? La perspectiva que sostiene que todo tiene que estar explícitamente en la Biblia. Ujú. Por ejemplo, si, no sé, el tinte de pelo, el cumpleaños, entre otras prácticas que nosotros hacemos y somos partícipes, no están en la Biblia, te dicen eso es pecado. Así mismo. ¿En qué parte de la Biblia dice que la mujer puede usar pantalón? ¿Verdad? Entonces, Sí. y entonces ahí se empiezan a gestar estas doctrinas raras Sí. y bueno, y creo que también nutre esta crítica Sí. sobre la Navidad. Así mismo. Y después otra de las cosas justamente también que dicen es que como, bueno, no está explícitamente, no dice que Jesús nació el 25. Por ende ya descartamos, así la gente hace, tipo por descarte. Claro. Entonces no se celebra. El siguiente es porque aparentemente en realidad el 25 de diciembre lo que a quien celebraba y conmemoraban el pueblo romano pagano era al sol Invictus, ¿verdad? Entonces por eso ya directamente no se puede porque en realidad era una Inconscientemente fiesta vos le estás pagana. adorando a Invictus. Así mismo, ¿verdad? O sea,
que entre paréntesis era el El sol, dios sol. ¿verdad? Y vamos a ir un poquito más porque tenemos tal vez un montón de datos históricos que podemos dar con respecto a esa fiesta como tal. Pero hay algo acá que queremos apelar, como dijimos, la conciencia. ¿El sol quién lo hizo? El creador. El creador. Entonces, ¿quién realmente, a quién lo que tenemos que adorar? Al creador Claro. del sol, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo muchas veces, porque se celebra, esa es una fecha directamente nosotros ya no tenemos que dar gloria a Dios. Y yo me pregunto, Pablo justamente dice, ahora todo, que entre paréntesis, todo siempre ha sido de Dios, pero cuando Cristo vino a redimir a la humanidad, quedó por sentado que Él es el dueño de todas las cosas y de todas las personas. En Juan 17 dice que ahora todas las almas le pertenecen a Él, quieran o no quieran pertenecer a Cristo. Todas las almas pertenecen a Cristo. Entonces quiere decir que todo lo creado, incluyendo a las personas, es de Cristo. Quiere decir que ahora todos nosotros tenemos que aprovechar para adorar. Y yo creo que eso es lo que hicieron justamente los padres de la iglesia Así al mismo. entender de que tenían que utilizar todas las cosas para la gloria de Dios, ¿verdad, Ato? Y me hace acordar las palabras de Pablo que dice, porque de él, por él y para él Sí. son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Es interesante que un cristiano, teniendo la posibilidad de usar esta temporada como un momento para darle gloria a Dios y decir, reconocer, esperar y todo lo que ya incluye la temporada de la Navidad, utiliza algo para ser el Grinch, para fastidiar a la gente en el sentido de no festejen, Claro, eso claro. es malo, ¿verdad? O sea, perdiendo el tiempo Sí. de, oh, bueno, vos me das, Dios, esta temporada, Sí. puedo vivirla de esta manera con mi familia, puedo Sí. vivirla con mi iglesia. Mm. Elige Hacer pasarla guerra. mal y criticar y, bueno, ya saben lo que hace la gente, Exactamente, ¿verdad? ¿verdad? Fíjate Sí. que Pablo dice ahí, Anto, todas las cosas por él Sí. y para él son todas las cosas, menos dos cosas, el 25 de diciembre y el 31 de octubre. Claro, Esas no. dos cosas no le pertenecen Sí, al Señor, sí. Claro, los y dos no le dice. pertenecen al diablo. No, Pablo no dice eso. Sí. Fíjate, Paz, que vos estuviste haciendo, o sea, utilizando un razonamiento de agarrar algo que probablemente fue pagano. ¿Por qué Sí. no? Hay posturas entre los historiadores, pero Sí. supongamos que fue pagano. Conforme al razonamiento que utilizaste, eso lo podemos redimir y utilizarlo para la gloria de Dios. Así mismo. Y eso aún así le va a molestar a la gente allá Por afuera, los supuesto, cristianos. por supuesto. Pero esta gente usualmente ignora que el apóstol Juan hizo lo mismo con el tema del logos o el verbo de Dios que Sí. aparece en Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra griega ahí es logos. Sí. Y logos era como un principio ordenador que los estoicos creían y que mantenía la coherencia en todo el orden natural. Claro, Eso pero es pagano. utiliza ¿para qué? Porque ellos iban a entender esa palabra. Claro. Ese es el asunto. Él no dijo, no, Señor, ilumíname otra palabra Sí, que sea nueva. más fácil de entender, o otra, porque no. Él o que, usó esa o que palabra. baje un ángel Sí. y me diga esa palabra que vos querés que use Claro. ahora en vez de logos. Claro. Y usó, y es la misma inspiración de Dios Sí. utilizar esa palabra que hasta hoy para nosotros tiene demasiado sentido. Claro, o sea, el apóstol Juan no desechó ese término por ser pagano. Sí. Lo que hizo fue darle un significado trascendente y lo Así aplicó a mismo, Cristo. así mismo. Prácticamente Juan le está diciendo a los estoicos, eso que ustedes llaman logos es Cristo, porque Sí. ese logo se hizo carne y habitó entre nosotros, Así dice. mismo. Constantino hizo lo mismo, más allá que dudemos su conversión o no. Se adoraba al dios Sol Invictus, pero Sí. Constantino dijo, Cristo es el sol de justicia. Así mismo. Él entendió Entonces- algo que todos deberíamos entender. Entonces, Cristo Sí. es el sol de justicia. Ustedes llámenle Invictus, Sí. pero yo adoro al que creó el sol. Eso Aleluya. decía Constantino y Sí. fue el término que él utilizó Sí. cuando lo quisieron acusar de tratar de mezclar de repente el natalicio de Cristo con el Sí. natalicio del Que sol entre Invictus. paréntesis, otro de los argumentos que normalmente utilizan es que realmente Constantino no nació de nuevo. Que fíjense hasta qué punto llegamos para tratar de defender y argumentar algo, Dios mío. de estar metiéndose ya, digamos, con el nuevo La justicia pensamiento, de Dios, ¿verdad? Porque al final a él le Exactamente, pertenece ¿verdad? la salvación. Suena como que fue consejero personal de Constantino el que dice eso. Exactamente, No, no. como que estuvo ahí y demás. Porque Sí. sabemos que muchos historiadores, algunos niegan y otros Sí. afirman que realmente él tuvo, Así es. ¿verdad?, un encuentro. Pero eso ya es algo que nosotros ya no podemos ya Claro. meternos para Por- tratar de defender algo que queremos Así que la mismo. gente crea como nosotros queremos creer, ¿verdad? Por lo menos si vamos a hablar de esas cosas, hablemos en el lenguaje de la presunción, Sí. porque no podemos
asegurar. Yo no sé Así si mismo. nació de nuevo. Yo tampoco. Yo no sé si sí nació de nuevo. Sí. No voy a poner la mano en el fuego por él, Sí, así como por claro. usted que le conozco y hablo todo el día con ustedes. Sí. Pero en el Yo caso de iba a poner por Constantino... vos, Jorge. Ahora Claro, ya no voy a yo, poner. no, yo pongo por Ahora que usted, me dije. decís, ya Yo no, pongo por tampoco. usted. Por Constantino no pongo porque no lo conocí. Más allá en los libros. Pero independientemente de eso, Sí. supongamos que no nació de nuevo. La pregunta es, ¿por eso está mal lo que dijo Constantino ¿Verdad? sobre el sol de justicia de Cristo? No, no está mal. Así Ahora, mismo. yo sí aseguro un 90% que su mamá nació de nuevo. No, eso sí, yo mira, que justamente ¿verdad? estudié Las madres. su historia y hace poco enseñé con las chicas, me di cuenta que verdaderamente Su mamá sí su mamá tenía fue muchos una mujer frutos. piadosa Una fe. en verdad. Así que eso, por ejemplo, es que es más, muchas de las fiestas que hoy nosotros tenemos, o sea, en aquella época que empezaron ellos, lo que dicen, ¿verdad?, a cristianizar, se debe también a la influencia de Santa Elena. Así que eso entre paréntesis para destacar, ya Sí. que estamos en el programa de las mujeres, ¿verdad? Entonces, esas son, digamos, esos son algunos mitos que encierran. Entonces, no porque fue el Sol Invictus, no porque en realidad esto era celebrado de una manera. Algunos también demonizan demasiado porque la fiesta del Sol Invictus era en realidad una fiesta demasiado, porque era así, era demasiada, había mucho descontrol moral, ¿verdad? Obviamente se iban todos en las, digamos, en la de embriagarse y en la parte de relaciones, digamos, fornicarias y demás, para tratar de ser un poquito más elegante en este programa, ¿verdad? Entonces, por eso justamente es que lo que dicen es, no, nosotros no podemos utilizar esta fecha como tal porque está manchado demasiado pecado, Con ¿verdad? mucho pecado, sí. Entonces, fíjense cómo Pablo en 1 Corintios 10:31 justamente dice que ahora, y le dice a un pueblo que vino del paganismo, Los ¿verdad? corintios. Los corintios, le dice que ahora todo lo que ellos hagan tiene que ser para la gloria de Dios. O sea, que si ellos antes fornicaban en una fiesta, ahora ellos en una fiesta tienen que celebrar a Cristo y compartir entre los hermanos, Así mismo. ¿verdad?, la gracia de haber conocido a Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros hoy, en esta época, en vez de estar ahí tratando de argumentar en contra y quedarnos como el Grinch cristiano de la Navidad, no aprovechemos, como dijo Pablo, que es un mandato, que ahora nosotros tenemos que hacer todas las cosas para la gloria de Dios? Amén. Y Qué yo no importante. creo que el Green que esté ahí criticando y Claro. llamándole a todos de Paganos. paganos, hasta decir que realmente, o dudar de su nuevo nacimiento, esté dando gloria a Dios. Ujú. Porque Qué se pone importante. como el juez o el policía de la Navidad. Claro, me gustaría señalar nuevamente la coherencia con el ejemplo que estuviste mencionando, Paz. Los cristianos que dicen que hay que sacar la Navidad, independientemente de su origen, saquemos la Navidad porque está manchado por la inmoralidad. Sí. Eso es lo que dicen. Sí. Bueno, y 1 Corintios, Pablo habla de la inmoralidad en torno a la Santa Cena. Sí. Ahora, ¿por eso tenemos que sacar la Santa Cena? No, Pablo dice, gran 7, santifíquense cristianos Sí. y dejen de ser carnales. No voy a sacar la Santa Cena porque sirve para la gloria de Cristo Sí. y es una ordenanza establecida por él. Así Pero no voy a sacar eso porque está manchada por glotonería, embriaguez, Sí. inmoralidades sexuales, que era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto Sí. en medio de la Santa Cena. Sí, así mismo. Bueno, vamos al siguiente mito porque todavía tenemos muchos mitos que abordar. Dice así, el otro de los mitos, el árbol de Navidad es idolatría. Ahora vamos a hablar un poquito de los elementos que normalmente se utilizan para celebrar la Navidad. Entonces, ¿cuál es lo que realmente es el origen? Está mal poner el árbol. El Yo ya vine arbolito. luego modo Navidad con mi camisa Verde. roja. Claro. Si está mal poner el árbol de Navidad, no está mal. Nuevamente, no está mal. Ahora, si vos te pones a adorar ese árbol de Navidad, el caso ya es otra Ese. cosa. Pero tengo entendido que ni un cristiano que pone árbol de Navidad hace eso. Claro. Ahora, creo que va a sorprender a muchos saber que en el santuario el Señor Sí. ordenó poner un pino. Pueden leerlo en el profeta Isaías. Así Eso en mismo. primer lugar. En segundo lugar, el origen histórico del árbol de la Navidad incluso se puede remontar hasta Martín Lutero, Sí. ¿no? Hasta en la Saturnalia, donde hacían orgía bajo ese Sí, pino, como muchos sí. dicen, de lo cual no tenemos argumentos históricos, por lo Sí. menos directos de eso. Sí. Martín Lutero agarraba el árbol de Navidad, cortaba un pino, que era el árbol común en aquella época en Alemania, en invierno, lo decoraba con luces y empezaba a predicar Juan capítulo 10 hablando de Cristo como la luz del mundo Sí. a los niños. Sí. O sea, ¿cómo podemos pensar en ese hecho y Ujú. catalogarlo de pagano, por Así ejemplo? mismo. Y bueno, lo que pasa es que el argumento dice, no, lo que pasa es que él en realidad agarró de la cultura pagana Hmm. y en vez de adorar debajo de ese árbol o tener relaciones sexuales debajo de ese árbol, él entonces le puso un significado cristiano. ¿Y acaso eso no es lo correcto? Pregunto yo, supuesto. porque ese es el argumento que utilizan. No, en Sí, realidad hace él algo copió. ¿Y acaso, una vez más vamos al sentido de Cristo, acaso el árbol no ha sido creado por Dios?
Claro, o sea, Satanás tiene que monopolizar el pino ahora. Pregunto yo otra cosa que hago para la conciencia. Ese árbol como tal tiene un poder mágico, demoníaco, que si tocas o si pones va a traerte demonios o va a hacer que vos peques. Claro, o algún cristiano está practicando alguna orgía bajo ese árbol. Claro, yo creo que es interesante también como que considerar a esas personas que dicen que la Navidad idolatra al arbolito y que Sí. todo se trata de eso, Sí. porque probablemente tengan ese dilema con otra religión que endiosa, ¿verdad? Porque la mayoría de otras religiones, lejos del cristianismo, Sí. tienen siempre una imagen a quien adorar. Eso. Tienen a, ya sea santos, ya sea el mismo Buda, bueno, no se me viene otro a la cabeza, pero es como que necesita un símbolo de la adoración, valga la Sí. redundancia, ¿verdad? Entonces probablemente por ese lado también venga la queja de que nosotros entonces adoramos a ese arbolito, ¿verdad? Así Claro. mismo. Claro, creo que están poniendo en la misma categoría una decoración con un ídolo. Sí. Ahora, si para algún cristiano ese árbol de Navidad y su pesebre, por ejemplo, Sí. que pone en la parte de abajo, representa o conlleva a un tipo de culto idolátrico, por supuesto que está mal, pero no Sí. por el árbol en sí, por el Así pesebre mismo. en sí, sino por la idolatría que se gesta. Claro, porque se necesitarían entonces otros elementos, como, qué sé yo, Sí. un rezo o una oración Claro. frente al árbol Sí. o una vela prendida, qué sé yo, Sí. que sería ya más como un culto a Claro. el árbol. Esos elementos. Te voy a sí. dar un ejemplo, Anto, a vos que te gusta hacer PowerPoint y presentaciones Sí. de repente. Me imagino que en algún momento en la Facultad de Teología no usaste algún tipo de imagen tipificada de Jesús Sí. o de algunos de los apóstoles. Sí, sí. Bueno, los evangélicos usualmente hacemos eso. De hecho, vemos películas. A mí me gusta The Chosen y vemos a Jesús representando una imagen. Sí. Ahora, ¿está mal eso objetivamente hablando? No, no está No, mal. sí. Ahora, eso es muy distinto a que esa imagen se convierta en un ídolo que me lleve a mí a ofrecerle un culto, un proscuneo, en Sí. griego, una adoración. Eso es otra cosa y nosotros no estamos descartando eso. De por ahí habrá algún cristiano que tiene serios problemas con la idolatría que le aplica eso. Así Pero mismo. nosotros, al menos el común denominador de los cristianos que yo Sí. conozco, la casa de ustedes está decorada con arbolito de Navidad, que yo sepa, ustedes no, Sí, no, claro. es una decoración navideña. Es lindo, genera un momento de Sí. coinonía con los hijos, Sí. donde pones el pesebre y Sí. tener una oportunidad para predicarle a tus Sí. hijos, explicarle a tus hijos sobre la Sí. encarnación Sí. y el nacimiento de Cristo. Bueno, la verdad que yo no encuentro ningún tipo de pecado moral en eso. Totalmente. Y ahí vemos una vez más lo que dijo Jesús, que en realidad los pecados están dentro y Claro. salen de las actitudes pecaminosas que tenemos, o sea, salen del corazón. Entonces, ahí está. Un árbol no va a hacer que vos seas, digamos, no va a como darte más pecados, ¿no? En realidad vos vas a tener una actitud pecaminosa o santificadora para tener ese árbol en tu casa. Así es. Y sí, tal vez vamos a ir un poquito más al lado, digamos, de práctica cristiana con respecto a los elementos de la Navidad. Por supuesto que en algún cristiano puede generar la envidia, por ejemplo, de no tener el árbol que tiene la familia fulano, ¿verdad? Ahí sí. Bueno, Claro. por supuesto. Yo te voy a contar algo y te abro Sí. mi corazón. La Sí. realidad, la verdadera envidia para nosotros los latinos debería ser que no tenemos de real el pino. ¿Verdad? que Porque sí. para los americanos y otras que practican la Navidad, Sí, ya el ellos invierno, es, toda sí. es todo un suceso ir a elegir el árbol. Sí. Porque vos te vas en familia, llevas tu camioneta que sea grande, te vas Sí. y te cortan el árbol ahí. O sea, es todo un ritual, si podemos Así decirlo. mismo. Es como una tradición. Sí. Claro. Pero nosotros los tercermundistas de este lado del mundo, nosotros nos vamos y compramos y armamos. Es de Así plástico, mismo. algunos vienen con alguna nievecita Sí. y no sé qué sentido tiene, pero Ay. bueno, le perdonamos. En a- Paraguay con 40 grados. Sí, pero tiene esa nieve. debería ser la envidia en todo caso, ¿verdad? Porque Exactamente. Tenemos Ni nuestro siquiera es árbol de real. coco. Sí, ¿qué así- tenemos? Nuestro, Claro, nuestra- bien paraguayo, nuestro, sí, ¿cómo se eso llama? sí. Flor de coco. Flor de coco Sí, que tenemos. entre eso, paréntesis. entre La vez Huele pasada tan en rico. el programa de Adviento justamente hicimos, digamos, un paréntesis No entre la faltó crítica, eso, no faltó. ¿verdad? De que por favor, amados hermanos, en este lado del continente, en donde hace calor, pongamos cosas de nuestra cultura. Y encima Claro, Paraguay nuestro tiene una pesebre. cultura tan Sí. hermosa de poder decorar o tener elementos navideños que sean más típicos, ¿verdad? Sí. Entre paréntesis, ¿verdad? Pero Bueno. la vez pasada me dice mi esposo, no sé si me estoy adelantando, ¿verdad? Pero yo tengo un árbol de Navidad, gente. ¿Cómo así? Y, Pueden ver en las redes sociales. y me dice Federico, mi amor, está muy americanizado ya tu árbol. ¿En qué sentido? Y lo único le puse muchas esferas, que entre paréntesis, otra de las cosas es que dice que son las esferas del dragón, Qué de simpático. Dragon Ball. No, mentira. No, mentira, sí, ya no puede ser. No, no, Eso no, suena basta, muy al basta. Pastor Fe. Basta, basta. Argumentos No,
por el cual no pongo arbolito de Navidad. Pero a la fiesta. hay un tema acá, Paz, con el árbol de Navidad, y es lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 16, donde dice que las personas cortan un tronco para rendirle culto. Sí. Y algunas personas toman este texto bíblico de Jeremías 10 y dice, ahí se está Ahí profetizando está. sobre el árbol de Navidad. Ah. Bueno, y acá ya tenemos otro problema, y es un problema exegético hermenéutico, Sí, ¿entendés? ¿verdad? Agarrar un pasaje bíblico, arrancarle de su contexto y hacerle Ponerle decir a Dios significado. y al profeta Jeremías lo que no dijo. Así mismo. El profeta Jeremías está hablando de troncos que usualmente se cortaban para Sí. tallar a los Tallar al ídolos. Sí. No un arbolito. No ponían un árbol y le empezaban a rendir culto ahí al dios Moloch. Sí. No, Moloch. utilizaban el tronco para tallar su imagen. Y eso es lo que Dios está cuestionando. No el arbolcito de Navidad para decorar tu casa, ponerle luces y poner por debajo tu pesebre. O sea, no... Totalmente. Nuevamente, ven cómo se van sumando los problemas. Paz. Así mismo. Es muy difícil hablar de este tema porque usualmente involucran muchos problemas. Así Muchos es, problemas. sí. O sea, el problema no es solamente uno, es una mezcla de problemas que generan esta falsa crítica Así hacia la mismo. Navidad. Por ejemplo, otro de los argumentos que utilizan es con respecto al pesebre. Algunos en otros países le llaman nacimiento, ¿verdad? Mm. Donde pone, nosotros acá en Paraguay, no sé, en otros países, ¿verdad? Dice pesebre. El pesebre viviente es ya, digamos, un teatro, pero este es el pesebre en donde nosotros ponemos, digamos, algunos, ¿cómo se diría? Son formas de arcilla así mismo, de hechas por las barro. artesanas, sí, de barro. Sí. Exactamente. Entonces Pintado a mano. está el niño Jesús, está María, José, en fin. Entonces, eso, algunos dicen, se van, por ejemplo, y empiezan a hacer ya, ¿cómo se dice? A escoger. No, el árbol de la Navidad realmente tiene un origen pagano, pero el pesebre, como está ahí Jesús y todos los elementos del nacimiento en sí, entonces por eso sí. Otros dicen, no, yo realmente ni ese no voy a hacer porque en realidad ese fue algo que empezaron los católicos romanos. Entonces, por eso San es que Francisco. yo ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, como vos decís, interminables son los argumentos o las cosas que tratan de utilizar para no tener esa libertad de poder usar todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a hablar bien del pesebre, qué hermoso tener en ese momento la oportunidad de, ¿verdad?, recordar con esos símbolos. Claro. Símbolos, porque estos son símbolos que nos ayudan a recordar la gracia de Dios. Y otra de las cosas también que nosotros tenemos que entender, si vamos a ponerle, digamos, en la historia de los primeros cristianos, los padres de la iglesia se enfrentaron, también los padres apostólicos, se enfrentaron con el argumento de que realmente Jesús no era Dios. Y lo que ellos hicieron básicamente es tratar de argumentar a favor, porque el docetismo decía pues que en realidad Jesucristo no tenía un cuerpo como tal, porque claro. en el cuerpo pues lo que realmente intrínsecamente está el mal. Claro. Entonces ellos decían, no, como Jesús realmente fue tan bueno, no podemos realmente ponerle este cuerpo porque este cuerpo realmente está completamente manchado por el mal, entonces él no puede ser cuerpo. Y ahí vieron la necesidad los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los líderes espirituales en los primeros siglos de la iglesia, de defender la encarnación de Cristo. Claro. Sí. Y vino súper bien la Navidad, porque realmente era un momento para poder defender el nacimiento de Cristo. Claro. Sí. ¿Y por qué nosotros no podemos copiar eso verdaderamente? Claro. Que este es un tiempo para recordar y defender que Jesucristo verdaderamente nació Claro. como hombre. La celebración navideña, entonces podríamos decir hasta que tiene un origen apologético de parte de los padres de la iglesia y fue muy útil para ellos para señalar un tema primordial en el Evangelio, que es la necesaria encarnación de Así Cristo. mismo. Los docetas, para que la gente entienda, los docetas o el docetismo es una doctrina que dice que Jesús era Dios, pero que no era humano. Así Era mismo. verdaderamente Dios, pero no era verdaderamente humano. Él solamente tenía apariencia humana, de ahí el concepto doceta, que significa apariencia. Sí. Y los padres de la iglesia, por supuesto, dijeron, lo que no se asume, Sí. no se redime. Si Jesús quería redimir a la raza humana, decían los Sí. padres de la iglesia, él tenía que asumir una naturaleza Sí. humana para redimir al género humano. Sí. Entonces ellos empezaban a enfatizar la celebración del nacimiento de Cristo, porque ¿de qué forma Jesús se encarna? A través de una concepción Sí. virginal mediante la Virgen María. Ahí se encarna Jesús, la unión hipostática, dice, la naturaleza divina, eterna, se une a la naturaleza humana en el vientre de María. Y ahí nace Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Una sola persona, verdadero hombre y verdadero Dios. Pero algo muy importante, Paz, que me gustaría señalar sobre este punto,
es que realmente de la escritura misma, no solamente los padres de la iglesia, de la escritura misma podemos inferir que es importante celebrar el nacimiento de Jesús. Así mismo. Independientemente un 25 de diciembre, bueno, no celebra Claro. entonces un 25 de diciembre, Hacerlo celebra el 6 1 de enero como o el lo 6 de hacen enero. los ortodoxos. Claro, los griegos. Sí. Que de hecho es mucho más antiguo que la celebración navideña el Así 25 mismo. de diciembre. O sea, Sí. siempre se celebró el nacimiento de Jesús. Sí. Esas personas que dicen, yo no celebro el nacimiento de Jesús, celebro su muerte, te dicen en las redes sociales. Ok, pero la iglesia siempre ha celebrado el nacimiento de Jesús. De Así hecho, mismo. la celebración del nacimiento de Jesús es un mandamiento en los evangelios y yo quiero mostrar eso. No sé si Anto Ok. puedes leer un texto bíblico. Dale, te busco. Y yo solamente voy a dejar que la Biblia hable. Amén. ¿Cómo se Gloria a dice? Dios. Amén. Decime el versículo. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 13. Si las personas que nos están viendo también pueden abrir sus Biblias y van a ver ahí algo muy interesante en la anunciación del nacimiento de Jesús. Y fíjense lo que dice Lucas capítulo 2, 10 al 13 que dice Anto. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿De gran que qué? es- De gran gozo. Gozo. Gozo implica hacer fiesta, Ah, sí, alegrarte. mi- ¿Y ¿Qué qué será? nos tiene que dar? Que será para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Es decir, Aleluya. gócense, alégrense. Todo el pueblo se tiene que gozar y alegrar. ¿Pero por qué? Ahí te lo va a decir. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y el versículo 20 que dice Anto. El 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Aleluya. No, ellos son Hermoso. paganos. Pastores paganos. ¿Qué estamos viendo acá? Pastores que estaban pastando a sus ovejas. Se aparece un ángel y Sí. dice, yo les traigo una noticia para que se alegren. Aleluya. Los pastores escuchan eso y se alegran. ¿Por qué se alegran? Sí. Porque están haciendo alguien. ¿Y quién es el que nace? El Salvador, caramba. Sí. El Salvador es el que nace. Y si eso para vos no es motivo de alegría y Claro, conmemoración, entonces, ¿qué va a ser para vos motivo de alegría y conmemoración? Esto no solamente es motivo de alegría y gozo, paz, el nacimiento de Jesús. Sí, El nacimiento de Jesús también es parte del Evangelio. totalmente. No solamente la cruz es Sí. parte del Evangelio. Sí. Su nacimiento, Sí. y Anto, si me puedes ayudar con Gálatas 4, del 4 al 5. Fíjense lo que Pablo dice acá. Va a hablar del Evangelio y te va a resumir el Evangelio y no se va a centrar en la cruz. Va a hablar del Evangelio completo Sí. y miren lo que va a incluir Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5 que dice. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aleluya. Pablo te define el evangelio de alguien que viene y ese alguien es nacido de mujer. Para Gloria a Pablo Dios. es necesario para la buena comprensión del evangelio enfatizar el nacimiento de Jesús. Y esto Sí. ya no para que lean, sino le dejo como tarea en la casa a los oyentes. El nacimiento de Jesús no solamente es parte del Nuevo Testamento, es una profecía mesiánica Sí. de Isaías capítulo 7, versículo 14, donde dice que un hijo nos es dado, un Sí. niño nace, dice. Sí. Sí. ¿Y quién es el que nace? ¿Cómo se le llamará? Admirable, Dios fuerte, Sí. príncipe de paz. Pero nuevamente el énfasis es nacimiento, nacimiento, nacimiento. O sea, si vemos tal énfasis en toda la escritura, Sí. ¿por qué nosotros vamos a satanizar una celebración que se Claro. centra en el nacimiento del Salvador por el amor de Dios? Por eso a mí me duele tanto cuando yo veo esto Así en las mismo. redes sociales. Algo que me encanta justamente de la Navidad y del Adviento, que son los 25 días de preparación, que ya estuvimos hablando en el programa pasado, es que yo puedo tener esa coincidencia con mis hermanos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en donde ellos realmente estaban esperando un Salvador. Wow. Entonces yo me pregunto, en vez de que la gente esté tratando de argumentar en contra y generar toda esa amargura, porque sí, hablemos del corazón, esto que constantemente la gente esté tratando de buscando argumentos en contra del nacimiento, de celebrar, no del nacimiento, sino de celebrar el nacimiento de Jesús, sin querer queriendo, produce una amargura y te roba el gozo que justamente dice Lucas, ¿verdad? Gócense porque ahora ha nacido el Salvador, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, hermanos, que aquellos que se toman el tiempo, que seguramente están muy ocupados tratando de investigar esa historia o los argumentos en contra, ¿será que se gozan realmente en que Jesucristo haya nacido? Porque tienen que tener una actitud de gozo. Ese es un mandamiento que nos está diciendo la palabra de Dios. Gocémonos porque el Salvador ha nacido. Y es muy interesante que todos fueron afectados por el nacimiento. No fue algo que pasó Así mismo. invisible, no fue algo callado, fue Sí. algo
hasta los ángeles Claro, que aparecieron. fue anunciado, Fue anunciado, fue celebrado. fue profetizado. Mucha gente participó de ese momento, no fue algo, obviamente no Sí. todos participaron del mismo momento del Claro. nacimiento como tal, pero sí vemos también a los sabios que después fueron guiados por Dios para ir a llevar Sí. presentes. O sea, vemos a muchos de estos pastores que acabamos de leer, los ángeles que estaban tan gozosos, o sea que mucha gente involucrada en un suceso que no pasó desapercibido y no fue Claro, en lo secreto. que importa es que va a morir en la cruz. No, no fue así. Claro. Sí. Vemos a los ángeles queriendo que los pastores sean partícipes de ese evento natalicio. Es importantísimo, pero vemos que alguien en ese mismo contexto no estaba feliz con el nacimiento y es Herodes. Entonces mi Así pregunta, y esto decía Miguel Núñez en una Sí. reflexión, ¿vos en cuál equipo estás? ¿En el equipo de los pastores, los sabios del oriente, o estás en el equipo de Herodes que Me se gusta puso a más que matar le niños? digamos entonces ahora herodianos y Eso. no los Grinch. Grinch de la Y Navidad. vos sabés los que herodianos. justamente hoy en mi devocional Adviento, que estoy utilizando el de John Piper, Wow. es buenísimo. Pauli creo que ese- está con eso también. Sí, sí, yo le regalé por su cumpleaños. Bueno, justamente reflexiona él que solamente podemos tener dos actitudes con respecto a la Navidad y el nacimiento de Cristo. O la indiferencia de los fariseos o el odio de Herodes, ¿verdad? Y eso yo creo que hay gente que está con esa actitud. ¿Verdad? La indiferencia, sí, yo ya sé lo todo. Sí. Ya es una fiesta más, ¿qué es lo que se tanto? cumplió. Ya Sí. se cumplió. Sí. Vamos, hay que comer bien. ¿Verdad? caramba. Exactamente. ¿Qué es lo que importa? Realmente no es tan... Sí, ya sabemos que nació y listo. Y el otro, el odio, la rabia que le da tanto al impío, ¿verdad? Como al que dice ser cristiano y está todo el tiempo tratando de argumentar en contra. Porque en realidad nosotros lo que estamos haciendo es tratar de despertar la conciencia de ese cristiano Grinch, no del secular que tal vez hasta inclusive aprovecha mejor la Navidad. ¿En qué sentido? De tratar de buscarle un poquito más a Dios, ¿verdad? De tratar de... Claro, de se ponen hacer- reflexivos, piensan en la Sí. muerte, en los seres queridos, piensan en Dios, se vuelven Que sensibles. tampoco no estamos diciendo que es lo correcto. Que Claro. acá vamos a ir a otro mito que normalmente argumentan. Dice que en realidad la Navidad es solo una fiesta comercial. Entonces, por eso es que nosotros ya no tenemos que realmente celebrar, porque al final estamos entrando en la corriente comercial. Claro, y ahí está el otro grupo también que es importante destacar, aquellos que utilizan a la Navidad como una excusa para pecar, ¿verdad? O Sí. sea, para irse todo con las compras. O sea, Así tenemos mismo. los dos Entonces, bandos. y ahí está, ¿verdad? No, porque ya es comercial y yo veo, y digo, y pienso. Al final, los seculares, si le vamos a poner un título, aprovechan mucho más y le sacan mucho más ventaja que el cristiano Sí. en vez de estar predicando el evangelio. Así es. ¿Verdad? Y aunque tenga un hoy, porque en muchas culturas hoy la Navidad ya no se llama Navidad, ya no, ni siquiera es nacimiento, es holidays, ¿verdad? Cierto. Ya es fiestas nomás, ya fiestas de fin de año, así le llaman en otras, ¿verdad? Le pusieron a un Papá Noel, entre paréntesis, por eso también es otro. No, el Papá Noel es de origen pagano, que vamos a irnos al siguiente mito, ¿verdad? San Pero Nicolás. más que nada es a lo comercial de la Navidad. Entonces dicen, no, es fútil, yo realmente no voy a hacerlo porque al final toda mi familia está ahí celebrando de una manera mundana, entonces yo por eso no voy a participar del pecado de ellos. Ujú. ¿Les parece ese suficiente argumento para hacerlo? De ninguna manera. Mira, la primera crítica oficial después de la reforma protestante que nosotros tenemos en torno a la Navidad viene de los puritanos. Sí. Estamos hablando de los reformados ingleses. Ujú. Ellos vieron en la Navidad una problemática no con su origen histórico o con el tema conmemorativo en Sí. cuestión. Ellos vieron una problemática en lo que se había convertido la Sí, Navidad, que así es mismo. distinto. Yo considero que la Navidad es una oportunidad para la opulencia, la vanidad, Sí. la soberbia, la envidia, entre Sí. otras cosas, el consumismo, el Sí. comercio, entre otras cosas, pero no puede ser reducido meramente a eso. Claro. Así mismo. Ciertamente hay personas que participan de eso, pero eso no tiene que robarle la esencia a la Navidad, porque Así nuevamente los abusos no tienen por qué eliminar lo que es bueno. Así Claro. mismo. Les doy un ejemplo de cómo Satanás es tan astuto que cuando quiere eliminar algo en la iglesia, no empieza a darle un mal nombre necesariamente, empieza a generar abusos. Así Te doy un ejemplo, mismo. Paz. La prosperidad.
Sí. ¿Qué hace Satanás? Diseña un falso evangelio llamado Evangelio de la Prosperidad, Sí. y ahora el pastor Emilio pide diezmo, Sí. ofrenda, o habla de prosperidad, la gente ya se escandaliza. Ay, que por ese es el cómo va a debate ver. en sus comentarios, Sí. pobrecito. ¿Entendés? Todo es lo mismo. Todo Terrible. argumento de Otra, diezmo. otra cosa donde Satanás utilizó el mismo truco es Sí. sobre la sexualidad. Así Sí. mismo. La pornografía y la hipersexualización de nuestra cultura ha Sí. dado tan mal nombre a la sexualidad que ahora los Sí. cristianos nos da miedo hablar de sexualidad. Así Cantares mismo. luego ya no se refiere a eso, vamos a alegorizar Sí. Cantares para que se refiera a una relación de Cristo y su iglesia. Así Sí. mismo. Pero Cantares es el reflejo o un poema que hace gala al amor conyugal, que Así involucra mismo. sexualidad, nos guste o no Así nos mismo. guste. Te guste o no. Entonces, en ese sentido, sí hay abusos, Sí. pero lo que los cristianos tenemos que hacer es redimir la Navidad dándole su Totalmente. sentido auténtico. Y volviendo siempre, por eso que justamente el Adviento es una tradición que nos sirve para todos los días, 25 días antes, cuando en vez de irte todo con todo el consumismo de la Navidad, volvé, quédate ahí, Claro. que es justamente lo que estamos tratando de recuperar, porque esos devocionales, por ejemplo, estos devocionales me están, por lo menos a mí personalmente, me está dando una perspectiva mucho más profunda acerca de la Navidad. Sí. Entonces, en vez de que yo esté ahí tal vez pensando en qué adorno más puedo comprar y gastar mi dinero, en vez de darle tal vez a alguien que necesita, yo voy a estar entendiendo que al final es mejor dar que recibir. ¿Verdad? Entonces, todas esas cuestiones nos ayudan a nosotros, estas tradiciones, estas celebraciones nos ayudan a recordar el Evangelio, a permanecer en el Evangelio, Sí. porque lo que más fácil hacemos es olvidar. Mm. Así. Entonces, todo esto nos ayuda a recordar. Qué importante lo está diciendo Paz. Y la verdad que a mí no sé si decir me desespera un poquitito, pero me da como un temor que esta secularización de la Navidad, yo estoy Sí. haciendo una investigación también en Europa, por ejemplo, la Navidad es una festividad secular. Así mismo. Le cambian el nombre y ya no Sí. tiene nada que ver Sí. con Jesucristo. Sí. Y acá en nuestra región la Navidad está siendo satanizada y Sí. dentro de Sí. poco va a ocurrir lo mismo porque a los cristianos Se va a parece que no nos extinguir. interesa. O sea, Sí. vamos Sí. a perder el 25 de diciembre Claro, los cristianos sí y se mismo. va a convertir en cualquier otra festividad, así como San Valentín, Sí. que los cristianos prácticamente ya lo perdieron también, Sí. teniendo un origen cristiano, Así de mismo. cosmovisión cristiana. Sí. Y bueno, ¿y con qué nos vamos a quedar? Imagínate. Sí, que entre Imagínate paréntesis, que perdamos la Navidad, que gente entre ya no tenga paréntesis- nada que ver con Jesús. ¿verdad? Entre paréntesis, en febrero vamos a defender a San Valentín. San Valentín. Después otro, porque Pobrecito. creo que ya nos queda poquito, ¿verdad? Mira, es mira, que estamos llegando al final del programa. es más o menos, ¿verdad? Pero todavía tenemos un poquito de Tenemos, tiempo. ¿Vos qué tenemos. decís? Tenemos. ¿Podemos sí, hablar un tenemos. poquito más? Claro, Bueno. claro, claro. Por ejemplo, el origen de San Nicolás, ¿verdad? No, no podemos porque Santa Claus Ay, Dios es mío. pagano, entonces por eso nosotros ya no le podemos poner a Santa Claus. ¿Qué tenemos que decir de Santa Claus? ¿Santa Claus o San Obispo generoso. San Nicolás. San Nicolás. San Nicolás, bueno, San Nicolás era un obispo generoso que Sí. se dedicaba a dar regalos a los huérfanos, a los niños carenciados, etc. Sí. O sea, tiene un origen nuevamente que tiene que ver con la ética cristiana. Sí. O sea, eso es lo que a mí Así me es. llama la atención. Siempre y cuando el origen no tenga que ver con tu cosmovisión o tu denominación particular, siempre y cuando su origen no tenga que ver con el adventismo, si sos Sí. adventista, siempre y cuando el origen no tenga que ver con el judaísmo mesiánico, si sos un judío mesiánico, con el catolicismo, si sos católico, con el presbiterianismo, si sos presbiteriano, parece que tenés que satanizarlo. Así Sí. mismo. Y es lamentable porque a mí la historia de San Nicolás, investiguen, busquen el origen histórico de Papá Noel, San Nicolás, y vas a ver que el tipo era un cristiano que aparentemente tenía el don de servicio y el don de misericordia, Sí. que se trata precisamente de dar a los demás. Así mismo. Y entonces Santa Claus se convirtió en una especie de arquetipo simbólico de la dádiva a los niños. Sí. Imagínate sacarle a tus hijos, Paz, el regalo de Navidad, porque es pagano. ¿Qué va a pasar Así con mismo. Ezequielito, con Juanjito? Ay, Dios mío, van a entrar en depresión. Sí, así mismo. Lo mismo con el tema de los tres reyes magos, porque no eran Claro. reyes y no eran tres, Y pero no eran podemos tres, así recordar mismo. aún así. Sí, Nos ¿verdad? perdemos tanto los cristianos y nos No, ahogamos en un pero- vaso de y agua. eso es lo que yo admiro de San Nicolás, que él entendió que era mucho más importante ser generosos, hacer misericordia, que tal vez él llenarse de cosas en ese periodo que entre paréntesis, el aguinaldo también tiene un significado pagano ¿Qué? y no rechazan los cristianos el No, aguinaldo. hombre, rechazan Bueno, por el y- aguinaldo tu Play 5, tu iPhone. que justamente muchas veces tal vez, que por supuesto que bendición el aguinaldo, ¿verdad? Ahora, el asunto es, yo voy a utilizar todos mis bienes solamente para mi beneficio o voy a ser como San Nicolás que entendió de que era mejor bendecir a aquellos que necesitaban Claro. más que él, ¿verdad? Entonces, Muchas personas no van a tener una Navidad, Paz. ah,
Eso es lo triste. Así No van a mismo. tener una buena cena. Sí. Muchos niños van a quedar sin regalo. ¿Y qué Sí. hacemos los cristianos? ¿Por qué San Nicolás no puede ser un medio de inspiración para poner en práctica un principio bíblico? Totalmente. Y acá yo quiero justamente tomarme el tiempo de honrar la vida de mi hermana Ruth Lord, aquellos que le Mm. conocen. Ella cada Adviento está realizando en su barrio el Adviento con los chicos, con sus vecinos. Y bueno, este año ella había pasado una situación especial y no lo iba a hacer, no pensaba hacerlo, hasta que sorprendentemente las madres de esos niños en su Sí. vecindario le dijeron, Ruti, vamos a hacer, ¿verdad? Ruti, podemos hacer. Y los niños estaban tan entusiasmados. Lo que sí que la vez pasada ella ya me pasa sus videos, ¿verdad? Sus reportes, lo que Ellos están tienen un haciendo. arbolito, que no es necesariamente arbolito de pino, Así pero mismo, tienen en su barrio. tienen en su barrio y se reúnen a hablar del Sí. nacimiento de Cristo. Y ella Sí. está aprovechando, como San Nicolás, de hablar de la encarnación Sí. de Cristo y poder enseñarle el mensaje de la salvación. Y me dijo ella, ¿sabes qué? Recuerdo en una oportunidad una amiga me dijo, ay, Ruti, ¿para qué lo que haces? Si no te das cuenta que todo lo que vos hiciste, crecieron esos niños y ahora están todos ahí perdidos por el mundo. Me dijo ella, eso me hizo sentir muy mal y me desanimó un poco. Y yo le dije, Ruti, pero ¿por qué vos tenés que desanimarte por algo que vos todavía no sabés qué va a pasar? Claro. Porque vos vas a ser esa mujer que ellos van a recordar y van a decir, recuerdo las palabras de mi vecina. Esa vez ella me habló de Jesús. Y vos pensás que Dios no va a usar soberanamente ese momento que vos ni siquiera te imaginás. Porque ese fue el asunto. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner la semilla. El que hace el que hace lo demás es Dios. Entonces, ¿por qué Amén. nosotros tenemos que desanimarnos por un comentario así que esa persona está hablando tal vez de su ignorancia, en donde no conoce los designios eternos Sí. del Señor, ¿verdad? Y hasta con falta de fe también. Exactamente, con falta de fe, porque al final, ¿a quién es lo que nosotros servimos? Al Sí. Dios dueño de todas las cosas y el Sí. que mueve el corazón de todos los seres humanos. Yo siempre pienso cuando quiero tal vez decir, desanimarme por alguna persona que tal vez es dura en su corazón, recuerdo el rey Nabucodonosor. Terrible, él se creía un dios y él era un dios en ese Sí. tiempo, ¿verdad? Para su imperio. Y fíjense cómo él después reconoce abiertamente que el único Dios, todo soberano y poderoso, es el Señor, ¿verdad? Entonces yo pienso nomás y digo, ¿cómo es que nosotros cristianos no vamos a tener en cuenta esa mentalidad al ir a servir así como San Nicolás y hacer misericordia a esos que realmente necesitan el Evangelio, ¿verdad? Amén, paz. Me estoy emocionando porque estoy recordando Gloria una al frase Señor. de ese C.S. Lewis que dice, y es una frase que siempre yo me recuerdo en la Navidad, dice, había una vez en el mundo un pesebre y en el pesebre alguien más grande que el mundo. Aleluya. O sea, yo creo que las personas que critican la Navidad no entienden nomás el misterio de la Sí. encarnación y quién era el que vino a posar sobre ese pesebre y lo que significa. Así mismo. Justamente estamos hablando de Samuel Pérez Milios y él habla de el principio de la humillación del verbo. El verbo al venir a un pesebre y hacerse un bebé que dependía de su madre, a quien se le tenía que cambiar pañales, se estaba humillando por amor para redimirnos a nosotros. Sí. Tanto así que los pastores que van y ven a ese niño en el pesebre en los brazos de su madre, dice, se ponen a adorarle ahí mismo. Sí. Imagínate, vos estabas ahí en el pesebre, vos sos una de las pastoras que estaban ahí Pastoreando. pastoreando a las ovejas. Y te vas, ahí te va a acompañar Anto y le ves al niño Dios frente a vos y vos le puedes cargar en tus brazos al que es tu Sí. Salvador. ¿Vos te imaginas lo que es eso? A mí No, me va a temblar las algo piernas. glorioso. A mí me Sí. va a temblar las piernas. Nosotros no entendemos Sí. cómo todas las profecías se estaban Sí, concentrando impresionante. Amén. en ese evento. Es una Sí. locura. Locura. Por eso los evangelios lo registran. Amén. Y es un evento, bueno, digo yo, y decía creo que Abraham Kuyper, si no me equivoco, decía que el evento más grande de la humanidad no es cuando el hombre caminó en la luna. No, el evento más grande de la humanidad es cuando Dios caminó en la tierra. Aleluya. Y si lo entendemos y lo vemos así, Sí. imagínate todas las meditaciones cristocéntricas que podemos hacer Amén. para el Señor ministro en nuestro corazón. Es una Así, locura. Una locura. Es Bueno, una ya locura. estamos cerrando. Yo quiero Estamos darle cerrando. también a Antonella un tiempo Sí. de poder reflexionar, porque yo creo Sí. que ya hice mi cierre con mi hermana Ruti, que tanto le admiro, Ruti, porque realmente ella está utilizando hoy este tiempo, su temporada de soltería, para bendecir a su barrio, ¿verdad? Así que yo Sí. también en Amén. ese sentido dejo mi reflexión, esas hermanas, esos hermanos que tal vez dicen, ¿qué puedo hacer en esta Navidad? Demasiadas cosas hay para poder Sí. bendecir y predicar el Evangelio. ¿Qué nos Amén. querés decir, Anto? Y realmente, reflexionando finalmente en esto, es importante que ese 24-25
la Nochebuena, ¿verdad? El 25. Recordemos cómo es algo que Dios dijo y se cumplió. Amén. Porque Amén. como ustedes mencionaban, los profetas anunciaban, todos esperaban ese momento, incluso esos 400 años de silencio, Híjole. oscuro. Mm. Yo 2 días, le llamo a mi esposo, no me atiende y ya nos desesperamos. ¿Cuánto más pedirle ayuda a un Dios que en ese momento estaba oculto para que luego Él vuelva con todo el esplendor? Y bueno, confiar en que Él va a volver también, ¿verdad? Amén. Recordar eso, que nuestro corazón sea alentado a esa segunda venida de Cristo también, porque así como cumplió en la primera vez, va a volver a cumplir y Sí, obviamente le sí, esperamos sí. ansiosamente también a la redención de nosotros. Amén, gloria al Señor. Fue un gusto haber estado con ustedes en un Sí, programa más sí. este año de Navidad y bueno, Amén, gracias. la próxima venimos todos con Sí, flor de coco y sí, el burra. siguiente programa ya estábamos planeando, pero no voy a hacer ningún spoiler porque realmente vamos a ver qué pasa. ¿verdad? Dale, Vamos a dale, ver. gracias, Pero Lorena. tenemos todavía 2 últimos programas del 21. Le está avisando acá oficialmente a Jorge. Oficialmente, Que tenga- gente, ¿verdad? Estoy embretando acá. Bueno, muchas gracias por escucharnos, a todos Gracias. los hermanos que han sido pacientes en poder argumentar con nosotros a favor y bueno, también en contra le rogamos por el corazón de esas Herodiano, personas. a partir de Los eso, no herodianos. herodiano. Y que compartan esto con sus conocidos que ¿Verdad? tienen algún Qué tipo de importante. confusión Sí. sobre este tema, va a ser muy importante. Amén. Sí, Y qué bueno. decir que hay muchísima más información de lo que tal vez nosotros pudimos Sí. tener aquí la oportunidad de hablar, así que busquen, no se queden con lo que nosotros nomás estamos diciendo, profundicen mucho más en la palabra. Así que Amén, un gracias. gusto.